Hoy vamos a dar un paseo por la naturaleza. O por lo que queda de ella. Bueno, un sitio de Madrid donde se escuchan los pájaros. Esto Sí, me parece difícil. Son lugares de hacerte la foto, pero los ríos es otra cosa. Luego, alrededor de estos árboles hay un río, pero el río pues es un desastre, como ahora verás. Esto que vamos a ver, que ya se ve desde aquí, pues es el ejemplo de todos los ríos que tenemos en la Comunidad de Madrid, aguas abajo de la salida de las depuradoras. Dani Sousa, ¿dónde estamos? Pues mira, durante este puente de mayo mucha gente ha aprovechado para escaparse de las ciudades, para disfrutar del campo, de la playa y para descansar. Correcto. Y yo quiero llevaros hasta un río aquí cerquita, en la Comunidad de Madrid, que ya sabéis eso de que dicen de que el agua de Madrid es muy buena, ¿no? ¿Y con quién estás? Pues fui a pasear por el río Henares con Antonio Martínez, que es de la Asociación Ecologista El Soto, y que me dijo que la situación de los ríos aquí en Madrid es desastrosa. Un río que es una fuente de vida y de biodiversidad no deja de ser paradójico que esté rodeado de tanta muerte. ¿Por qué? ¿Cómo era aquello? Pues estuvimos paseando por las riberas, que están absolutamente descuidadas, sin mantenimiento, llenas de basura, latas, toallitas que colgaban de los árboles, bueno. O sea, que una concepción un poco de los ríos como un vertedero, un poco, ¿no? Bueno, los ríos en Madrid en esas fechas se convierten en cloacas a cielo abierto. Pero esto no es lo más importante para nosotros. Nosotros decimos que esto es el rastro que deja un Esto es vertido. lo visible, ¿no? Lo que queda. Claro, casi más importante lo que no se ve que lo que se ve a simple vista. Exacto, porque el ecosistema realmente está debajo del agua y los ríos de Madrid están llenos de especies invasoras como el pez gato, la carpa, que no tienen nada que ver con lo que hubo allí durante miles y miles de años. El problema es que las aguas no se tratan y no se depuran bien, y ya sabéis que los ríos son un entramado enorme donde si uno sufre, sufren todos, y esto puede llegar hasta nuestra mesa. Este río se junta con el Jarama a pocos kilómetros de aquí, en San Fernando de Henares, y luego esto se juntará, además del Jarama, con el Manzanares en la zona de arriba hacia Madrid. Bueno, pues con todas esas aguas y esas aguas fecales que se han vertido, y lógicamente lo que ahora mismo sucede en el río, también son aguas contaminadas lo que baja, con metales pesados y demás, pues con todas estas aguas se riegan 11.000 hectáreas de lo que se llama la Vega de Madrid. Wow, y eso es el Henares, pero el río más conocido de Madrid, el Manzanares, tiene el dudoso récord de ser uno de los ríos más tóxicos de Europa. Sobre todo por culpa de la presencia de restos de medicamentos en sus aguas. Eso fue lo que dijo un estudio de la Universidad de York, en Reino Unido, en 2022, que comparó al Manzanares con más de 250 ríos de todo el mundo. Y ahí también se decía que la contaminación de los ríos es una amenaza global para el medio ambiente y para la salud humana. Todo lo que se produce en Madrid se riega con aguas fecales, es decir, no con aguas fecales, con aguas contaminadas. Los ríos están muy maltratados en Madrid, no se considera una fuente de vida, las aguas dulces, no se consideran los ríos como un lugar donde hay la mayor biodiversidad que pueda haber en un ecosistema. Es una visión meramente utilitarista de la naturaleza, si me sirven para algo bien y si no, me dan igual. Los ríos, para quienes gestionan todo esto en la Comunidad de Madrid, pues son canales por donde se pierde el agua camino del mar, y hay que retenerla como sea, pues para regar campos de golf o para los desarrollos urbanísticos, o simplemente son una molestia y un incordio que hay que dejar a un lado. Y al final nadie se preocupa por cuidar en sí a los ríos y a su ecosistema. No se preocupan las instituciones, pero tampoco lo hacemos lo suficiente los ciudadanos, dice Antonio. Lo que ocurre es que en España no hay una conciencia ecológica demasiado importante. Me refiero por los problemas inmediatos, los cercanos, los locales. Hay mucha conciencia, claro, con el cambio climático, con los problemas globales del planeta, del clima, de los fenómenos naturales y demás. Pero lo que falta es una conciencia por intervenir o por presionar sobre los problemas que tienes al lado de la Porque casa. a veces nos preocupamos más cuando algo parece un problema lejano, pero cuando tenemos el problema al lado de casa no le prestamos atención. Una de las cosas que también hemos aprendido hace ya muchos años es que no hay nada más revolucionario en las tareas y en los trabajos que llevamos a cabo en defensa del medio ambiente que exigir el cumplimiento de las leyes. La principal amenaza por la conservación de los ecosistemas en la región de Madrid procede de las propias administraciones. Exigir el cumplimiento de las leyes. Dani Sousa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier. Ojalá se aprendan a defender los ríos. Hola, ¿qué tal?
Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Tenemos derechos como personas, también tienen derechos las empresas, pero nos cuesta entender que la naturaleza también los tiene. Las leyes protegen nuestro entorno, sin embargo no son suficientes para detener su destrucción. Por eso es necesario y urgente que los ríos, los bosques, el mar, las montañas tengan derechos. Los tiene el Mar Menor, primer ecosistema en Europa donde fueron reconocidos, quizá lo recuerde, en 2022. Y otros parajes en el mundo, sobre todo los ríos, también tienen personalidad jurídica que convierte a las comunidades en las garantes de que se respeten. Hoy hablamos de los derechos de la naturaleza, que también son derechos humanos. Porque tenemos que dejar de tratar al planeta como una propiedad de la que sacar recursos y a la que tirar residuos para convertirla en parte de lo que somos. Hoy escuchamos lo que tienen que decir nuestros ríos, lagos, lagunas, mares, montañas, cerros, llanuras, mesetas, cabos y bahías. Un viaje para entender a la naturaleza. Para darle voz y para que sea ella misma la que se pueda defender de todo el daño que le hacemos. Ese daño del que hablan Los Espíritus, la banda argentina de Buenos Aires, en La Rueda que mueve al mundo. Vamos a ver cómo parar la rueda que destruye al mundo. La rueda que pudre los mares y los ríos. En un programa en colaboración con el Institut de Drets Humans de Cataluña. Para saber cómo podemos empezar a escuchar a nuestra naturaleza, hemos invitado a Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y parte del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas. Hace unos meses vino para hablarnos de las precarias condiciones en las que se encuentra la Universidad Pública en Madrid, pero hoy hemos querido que nos acompañe para hablar de lo suyo. Luis, crudos días de nuevo. Buenos días, muchas ¿Qué gracias. significa exactamente que la naturaleza tenga derechos? Pues significa dar un paso más en la ya larga historia de los derechos humanos, que hasta hace no mucho venía siendo derechos solamente de personas pertenecientes a la especie Homo sapiens sapiens, y extender el radio de acción de estos derechos también a otras especies, tanto vegetales como animales, que están, como habéis anunciado en este rato hasta ahora, pues en franco peligro de extinción. No sé si la gente lo sabe, pero vivimos en lo que muchos científicos denominan la sexta extinción masiva. Ha habido 5 grandes extinciones masivas en la historia del planeta Tierra, y ahora estamos viviendo la sexta, que por lo que parece hasta ahora está siendo la más virulenta de todas estas extinciones. ¿Tú crees que somos conscientes de alguna manera de ese aumento del empeoramiento de la situación de la naturaleza a nuestro alrededor? Yo creo que sí, yo creo que la gente, más allá de los datos, digamos, biogeofísicos que podemos extraer de las contribuciones de los científicos del sistema Tierra, etcétera, todos vemos, como bien decíais, que los ríos están contaminados, que las ciudades están llenas de polución, que hay muchísimos problemas en relación con los productos transgénicos, que el campo está abarrotado de ciudades, de coches. Vemos muchísimos efectos de la contaminación y daños también en la calidad del aire, en la calidad de las aguas. Es decir, es algo que sabemos, por no hablar, por ejemplo, de los microplásticos, ¿no? Lo que pasa es que además tenemos un corpus científico sólido que nos muestra cómo ha ascendido sostenidamente la temperatura del planeta Tierra desde los años 50 hasta la fecha, y que hay datos macro que avalan fuertemente el tomar medidas serias contra esta debacle. Por eso hay listados que cifran ya en 400 los espacios naturales en el mundo que han logrado derechos propios. Tú has centrado parte de tus investigaciones en un concepto muy amplio que genera mucho debate académico, el concepto de los bienes comunes. ¿Por qué la naturaleza debe ser uno de ellos? Bueno, yo diría que más que la naturaleza sea un bien común, diría que los bienes comunes es una estrategia, una herramienta jurídica que tenemos para blindar determinadas cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que se puede utilizar para blindar algunos ecosistemas. A mí no me gusta tanto hablar de la naturaleza en su conjunto como un bien común, sino de determinados ecosistemas. El Mar Menor puede ser calificado como un bien común, Doñana podría ser calificado como un bien común, los humedales podrían ser calificados como un bien común, etcétera, etcétera. Y eso lo que haría sería poner a resguardo ese tipo de ecosistemas que por su valor ecológico, su valor también ético, su valor social, deben ser protegidos a resguardo de la lógica del mercado y también a resguardo de las tentaciones de que los estados soberanos puedan enajenar, puedan vender, comprar esas propiedades, que es la lógica normal mediante la que han funcionado los estados desde el capitalismo hasta la fecha. No han sido un parapeto siempre contra el expolio, sino que muchas veces han sido
colaboradores del expolio. Pero ahora mismo ya existen los delitos contra la naturaleza, es decir, ya está penado quien ataca el ecosistema. Sí, lo que pasa es que todo ese tipo de medidas jurídicas, digamos que penden del paradigma, del modelo del derecho ambiental. Y el derecho ambiental es un tipo de derecho que ha dado pasos importantes en la protección de la naturaleza, pero que sigue tomando a los seres humanos como centro de las preocupaciones. Es decir, protegemos el medio ambiente para que los humanos tengamos un aire más saludable o aguas más beneficiosas para nuestra supervivencia. Y de lo que se trata es de dar un paso más y empezar a considerar que también otras especies no humanas tienen o deberían tener derechos. ¿Y eso en qué cambia la situación? Bueno, eso, por un lado, le da un peso simbólico muy fuerte. En cuanto tú calificas, das derechos, por ejemplo, a animales, a plantas, a ecosistemas, estás diciendo, bueno, estos son sujetos de derechos, estos tienen dignidad, estos deben ser tratados de forma, hasta cierto punto, sacralizada, ¿no? Los proteges en particular. Eso tiene un efecto simbólico muy fuerte. Y de la mano de todo eso debería venir un cambio correlativo en muchas instituciones del derecho. Por ejemplo, deberíamos pensar en la propiedad no como algo absoluto, no como una posibilidad de dominio absoluto sobre las cosas, sino como una manifestación del deber de cuidado que tenemos respecto de las cosas. Es decir, si tú no tienes propiedad sobre las cosas, tienes un deber de cuidado sobre las cosas. Y así sucesivamente podríamos ir mutando muchas instituciones del derecho. También nos acompaña Juni Orenga, que es la responsable de formación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, con quien hacemos este programa. Juni, crudos días. Hola, buenos días. A ver, entonces, ¿lo hemos entendido bien? ¿Puede un río, una laguna, una montaña tener los mismos derechos que tú y que yo? Bueno, no se trata tanto, ¿no?, de equiparar los derechos de la naturaleza con los derechos humanos, con los derechos de las personas, sino de dotarles de reconocimiento jurídico, ¿no? Y reconocer que, bueno, necesitan protección legal. Pero no podríamos equiparar, seguramente no podríamos decir que la naturaleza tiene el derecho a la alimentación tal y como está pensado, ¿no?, para las personas. No sería igual, pero ¿por qué no puede tener derechos si una empresa tiene derechos? ¿Qué derechos serían? ¿Qué derechos? Pues a existir, a desarrollarse, a pues no sé, a rejuvenecerse, ¿no? ¿Cómo se diría? Sí. Sí, rejuvenecerse, por ejemplo, ¿no? O sea que, entre otros. A lo mejor esto es un poco de broma, pero ¿podría un bosque demandar este programa por la cantidad de guiones que imprimimos diariamente? Debería. No es que podría, es que debería. Quizás se podría estudiar, sí. Sí, ¿no? Bueno, pero hablando en serio, ¿en qué se diferencia, como tú estabas explicando, dar derecho a una montaña de dárselo, por ejemplo, no a una persona, sino a una empresa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las empresas al final son, bueno, constructos legales, ¿no? Uh-huh. Digamos que el derecho, bueno, genera una ficción legal para que esa empresa pueda proteger de alguna manera, pues, sus inversiones, ¿no?, su propiedad, los inversionistas, el capital, ¿no? En algún lugar leí que, bueno, pues que los derechos de las empresas defienden el capital, uh-huh, y los derechos de la naturaleza, pues defienden lo vivo, ¿no? Uh-huh. La vida. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Luego, bueno, reconocer esos derechos de la naturaleza es un tema de justicia ecológica, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que de alguna manera las empresas, ¿no?, que han adquirido muchísimo poder gracias a esos derechos en parte, bueno, pues se podría también contrarrestar de alguna manera, creo yo, con los derechos de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Dándole un valor, el valor intrínseco que tiene, reconociendo ese valor, ¿no? La naturaleza, a diferencia de las empresas, ya existe antes que nosotros, ¿no? ¿Por qué no le podemos dar esos derechos? Vale, y entonces esos derechos que puede tener un río, una laguna, una montaña, ¿cómo se vehiculan? ¿Quién los ejerce? ¿Cómo se entienden desde el derecho? Yo no soy jurista, o sea que aquí Luis, que es el experto, podría bueno, lo puede contar mucho mejor. Normalmente hay diferentes formas, ¿no? En cada contexto, de hecho, se están desarrollando de diferente manera. Digamos que los pioneros han sido países del sur como Ecuador o Bolivia, ¿no?, donde las cosmovisiones indígenas, bueno, pues están muy conectadas, interconectadas con la naturaleza. Y ya existe la Pachamama, ¿no?, el Summa Causai, y de ahí, bueno, pues se han ido estructurando los derechos de la naturaleza. Aquí, bueno, pues es diferente, ¿no?, porque quitando los samis, ¿no?, en el norte de Europa, ¿sí?, pues no tenemos poblaciones indígenas como tal, pero se desarrollarán de otra manera, a través seguramente de guardianes, de representantes de esa naturaleza, de responsables, ¿no?, que puedan dar voz a quien no tiene voz.
Luis, la estabas mirando como diciendo sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que en realidad no hay un único modelo de protección de los derechos de la naturaleza, hay diferentes posibilidades, ¿no? El caso, por ejemplo, de Colombia, con la sentencia famosa del río Atrato, pues optó por un modelo de cogobernanza entre el Estado, que debe tutelar al río Atrato, en colaboración con las comunidades indígenas y campesinas que pueblan las riberas del Atrato. En el caso del Mar Menor hay un sistema de tutoría en el cual se ha forjado una institucionalidad con 3 instituciones, cuerpo de expertos, cuerpo de representación política, cuerpo de representación social. En el caso del río Wanganui, en Nueva Zelanda, se le ha otorgado a las poblaciones maoríes que viven en y del río la posibilidad de tutelar al río, de ser los custodios del río. Es decir, hay diversos modelos que se pueden articular dependiendo de la idiosincrasia cultural, histórica, política, del ecosistema, del socioecosistema del que estemos hablando. De ese caso del Atrato y de otros hablaremos. Pero antes, Luis, desde tu perfil a medio camino entre la filosofía y el derecho, ¿qué fundamentos filosóficos respaldan la idea de que los ecosistemas tengan derechos? A ver, es una pregunta complicadísima, pero bueno, digamos que nosotros planteamos el modelo de justicia ecológica, que es un paso más respecto al derecho ambiental, como os decía, que por consiguiente, como decía Yune, pende un poco de la idea del valor intrínseco de la naturaleza y de los ecosistemas. Sobre esto se han dicho muchas cosas que son erróneas, ¿no? Bueno, es que el ecocentrismo sustituye al antropocentrismo. Yo creo que es más complejo. Si os habéis fijado en lo que he dicho recién, lo que ocurre más bien es que cuando otorgamos derechos a los ecosistemas, se los otorgamos a un socioecosistema, en el cual están integrados flora, fauna, elementos abióticos, como el agua del río, los minerales, y también las comunidades humanas que pueblan y viven de ese río. En ese sentido, como también bien decía Yune, los derechos de la naturaleza, digamos que son un peldaño más en la historia de los derechos humanos, pero que inauguran, por así decir, un nuevo libro de la saga. No un capítulo más, sino un nuevo libro de la saga de los derechos humanos, ¿no? Que, como os decía, pues toma como fundamento filosófico también la dignidad, el valor de otros animales, de otras especies, que además, gracias a las investigaciones en etología, en filosofía animal de las últimas décadas, vamos sabiendo que no son tan distintos a los seres humanos como habíamos reputado. Las plantas tienen una enorme inteligencia, muchos animales, no solamente mamíferos, tienen también capacidades cognitivas que hasta hace poco habíamos reputado como privativas, propias solamente de la especie humana. Es decir, hay muchísimo que conocer y que investigar, y mucha humildad que asumir ante este reto. Lo contamos, por cierto, en nuestro podcast El Valor de la Montaña, que os recomiendo escuchar, en el que hablábamos no solo de los valores naturales del entorno de Sierra Nevada, sino también los valores para la humanidad, para las comunidades que disfrutan esos lugares. Ya hay muchas voces a todos los niveles alertando sobre la situación de emergencia en la que se encuentra el planeta. La humanidad está librando una guerra implacable y autodestructiva contra la naturaleza. Sin embargo, la biodiversidad disminuye y la concentración de gases de efecto invernadero está aumentando. Las huellas de nuestra contaminación se pueden encontrar hasta en las islas más remotas y las cumbres más altas. Tenemos que hacer las paces con la naturaleza. La Tierra puede ser nuestro mejor aliado, pero está sufriendo. Una de esas voces es la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En 2009, el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo definió los 9 límites planetarios, 9 líneas rojas que no deberíamos cruzar si queremos seguir viviendo en un planeta habitable, y ese mismo instituto dice que ya hemos pasado 6 de esos 9 límites. Yune, decíamos que ya hay varios lugares naturales en el mundo que tienen reconocidos derechos propios, en países como Colombia, Ecuador, Canadá, Nueva Zelanda, Bolivia o incluso en España, de lo que luego hablaremos. ¿Qué riesgo hay de convertir esta idea de la naturaleza con derechos en un fetiche, en algo simbólico sin aplicación real? Bueno, hay riesgos, ¿no? Claro. Hay riesgos como también los ha habido con los derechos humanos, ¿no? En el sentido de que los derechos humanos antes también eran símbolos utópicos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas esclavas, ¿no? Hay tensiones entre el reconocimiento legal y la aplicación legal, sí, y la aplicación real, ¿no? de esos derechos. Lo vemos en Ecuador, que lo mencionaba antes, lo vemos en Bolivia. El riesgo está, pero nosotras, a través de los derechos humanos también, ahora mismo estamos mucho mejor que hace muchos años, ¿no? Ese símbolo es muy potente también y es el primer paso, ¿no? Para un reconocimiento real de estos derechos. Pues vamos a ver dónde viene esa idea, la idea de naturaleza con derechos propios. Cada derrame que hay, toda la población se enferma, ¿no? Con vómito, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, y afecta directamente, ¿no?, hacia la salud de la población. Y por eso nosotras como mujeres pues nos preocupamos, ¿no?
Estamos escuchando a Mariluz Kanakiri en una entrevista con La Marea. Es la líder de un grupo de mujeres del pueblo indígena Kukama Kukamiria, que estaban hartas de los continuos derrames de petróleo de la compañía estatal Petroperú en el río Marañón. El Marañón es un río que recorre más de 1.500 kilómetros por los Andes y el Amazonas, y en sus orillas viven miles de personas a las que esta contaminación les afectaba y también a su salud. Pero el año pasado consiguieron algo histórico. Demandaron a Petroperú y al gobierno del país, y la justicia le obligó a dar un mantenimiento inmediato e integral, y fue más allá. Declaró al río Marañón como titular de derechos. Era la primera vez que se reconocía que un río tenía personalidad jurídica propia en Perú. Los ríos, las cochas, las quebradas, todo lo que es agua, ¿no? Es el corazón de la vida. En Jukama lo llamamos Mariluz Kanakiri acaba de recibir la semana pasada el premio Goldman, que es algo así como el Nobel Verde. Ella nació y vive a orillas del Marañón, y para ella ese curso de agua es un ser sagrado. Siempre dice que defender los ríos es defender nuestra propia vida. La Amazonía es puro monte, donde están las serpientes, donde están los monos, los animales, ¿no? ¿Y qué somos nosotros que vivimos acá? Gracias a nosotros, quizás si ya no existiera, no todo estaría totalmente invadido. Gracias a nosotros que vivimos allá, lo estamos manteniendo entre las buenas y las malas, lo estamos manteniendo, lo tenemos ahí frenando a los invasores. Este ejemplo no es casual. Precisamente en América Latina empezó esta reivindicación de que la naturaleza tenga derechos propios, y en concreto en un país, Ecuador, que fue el primero en reconocerlos como derechos autónomos del ser humano. Artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Artículo 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Digno Montalbán es doctor en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y ha publicado sobre derecho ecológico y derechos de los pueblos indígenas. Y hoy nos escucha desde Bogotá, donde está temporalmente avanzando en sus investigaciones. Crudos días, en realidad crudas noches para ti. Muy buenos días, buenas noches desde Bogotá. Y de verdad, gracias por conectarte a estas horas tan intempestivas. Se calcula que ya hay en el mundo más de 30 países que tienen algún tipo de reconocimiento legal de los derechos de la naturaleza, pero en Ecuador se consagraron en 2008. ¿De dónde surge la idea y cómo empezó aquel debate? Muchísimas gracias, ante todo, por la invitación. Pues el debate en Ecuador, el surgimiento de la propuesta en Ecuador, nace primero, creo, de una alianza estratégica entre el movimiento indígena, un movimiento indígena que particularmente de los años 80 había activado políticamente de forma contundente en el Ecuador, en el año 1998, en la Constitución de Ecuador de 1998, había logrado algunos avances, pero fue en la Constitución del 2008 donde el movimiento indígena logra insertar en la agenda política del Ecuador varios temas, entre ellos la relevancia del cuidado de la Pachamama, de la Madre Tierra, de la naturaleza. En ello también se encontraba el movimiento ecologista en Ecuador y encontraron en esta figura de los derechos de la naturaleza un punto medio para vehicular las reivindicaciones indígenas y las reivindicaciones propias del movimiento ecologista. A partir de grandes mesas de diálogo en el proceso constituyente del Ecuador del 2008, se arribó a esta idea de conceder a la naturaleza derechos propios, pero no solo a la naturaleza, sino como bien está redactado en el artículo 71 de la Constitución, a la Pachamama, lo cual da cuenta de la relevancia que tuvo la cosmovisión indígena, particularmente en Ecuador, en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Claro, y esa concreción en la Constitución del concepto de Pachamama, ¿qué significado real, aparte del simbólico, tiene? Sí, el significado real es que la Pachamama, la naturaleza, es un sujeto de derechos cuyos derechos no pueden ser vulnerados bajo ninguna consideración estrictamente antropocéntrica humana. Yo creo que la ventaja que ofrecen los derechos de la naturaleza frente al esquema de derechos antropocéntricos propio del derecho ambiental es que nos permite decir que hay cosas que simplemente no podemos hacer a la naturaleza independientemente de los intereses humanos que tengamos sobre esos espacios naturales. Conceder derechos a la naturaleza es conceder una especie de carta de triunfo
frente a otro tipo de reivindicaciones antropocéntricas o centradas en los intereses de los humanos sobre esos espacios naturales. En contextos como la emergencia climática en la que vivimos, los argumentos de urgencia de protección del ser humano en algunas ocasiones pueden llevar a seguir afectando espacios naturales bajo, por ejemplo, la excusa de favorecer la transición energética, ¿no? Frente a ese tipo de argumentos, es decir, que la naturaleza tiene derechos, lo que ofrece es un blindaje jurídico que permite que se garanticen los ciclos vitales de la naturaleza frente a este otro tipo de argumentos más utilitarios centrados en el ser humano. Ecuador, Perú, América Latina, lo estamos contando, es pionera en todos los niveles en el reconocimiento de estos derechos. Otro buen ejemplo es el río Atrato, lo comentábamos, en Colombia. El agua es vida, entonces nos toca como ciudadanos defender el agua, porque es que nadie come petróleo, nadie come cobre. Necesitamos del agua para vivir. Ese es Ramón Cartagena, al que todos llaman Moncho, y que es el presidente de la Mesa Social del Río Atrato. En noviembre de 2016, la Corte Constitucional de Colombia también dictaminó que ese río, su cuenca y sus afluentes son sujetos de derecho. Y una vez más fueron las comunidades del Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia, las que denunciaron la grave crisis social y ambiental que estaba provocando la minería ilegal y la inacción del Estado ante esa destrucción del corazón de su territorio. Dino, en el caso del río Atrato es paradigmático porque además la justicia creó la figura legal de guardianes del río por primera vez, como Ramón Cartagena. Cuéntanos en qué consiste esa figura. La figura de los guardianes del río es una especie de tutela que se le conceden a comunidades ribereñas al río Atrato, en conjunto también con representantes del Ejecutivo, del Estado, para tomar las decisiones sobre lo que debe pasar en ese ecosistema, en ese espacio natural, en la cuenca del río Atrato. Yo creo que este es uno de los avances importantísimos de la propuesta por los derechos de la naturaleza, porque permite discutir justamente quién representa a este espacio natural y quién toma las decisiones sobre este espacio natural. Creo yo que uno de los problemas del derecho ambiental tradicional es que concedía la tutela sobre lo que debía pasar o las decisiones que se debían tomar sobre estos espacios naturales exclusivamente al Estado, a través del derecho administrativo, o inclusive a través del derecho penal, dependiendo de la configuración de algunos países. La tutela de reclamar afectaciones a la naturaleza estaba dada exclusivamente al Estado. En este caso, lo que hacemos es ampliar los esquemas de representación para que sean las comunidades locales que conviven directamente en este caso, con el río, las que puedan activar en representación de este espacio natural. Me parece muy interesante, claro, que se ponga la gobernanza en manos de quienes están disfrutando de ese paraje. ¿Y qué riesgos existen si esa gobernanza desaparece, si esas comunidades, esas personas que están a cargo de esos ecosistemas fueran quitados de en medio? Bueno, yo creo que lo estamos viendo particularmente en algunos países del sur global con las propuestas o ciertos tipos de propuestas dirigidas a combatir el cambio climático, ¿no? Como la compra de emisiones de dióxido de carbono. Estamos viviendo ya fenómenos de desplazamiento de comunidades locales, de comunidades indígenas en algunos países en América Latina, bajo la supuesta creación de parques naturales que buscan crear reservas de oxígeno para vender dióxido de carbono a grandes compañías en el norte global y que puedan seguir contaminando. Estas figuras de desplazamiento bajo argumentos supuestamente ecológicos dañan por completo el tejido socioecológico de estos espacios naturales. Y yo creo que lo que ofrece justamente los derechos de la naturaleza es mantener esa gobernanza ahí, en esa gente que ha estado conviviendo con esos espacios naturales, ya ha formado estos ecosistemas, estas sociedades ancladas con estos ecosistemas, que son las que al final han preservado estos espacios naturales frente a políticas extractivistas, frente a ese capitalismo voraz que ha invadido todos nuestros espacios naturales. Y algo que nos ha llamado la atención cuando preparábamos el programa es que por ahora son los ríos los primeros elementos naturales en obtener este tipo de protección. ¿Por qué no está ocurriendo con otros ecosistemas? Bueno, esa es una gran pregunta. Digamos, no hay una respuesta clara, pero yo tengo, ciertas hipótesis, si quiere. Primero, por supuesto que los ríos han representado en la historia de la humanidad, elementos centrales en el desarrollo de la civilización. Alrededor de los ríos se construyeron las principales ciudades y por ello también muchos ríos tienen un carácter divino, sagrado para muchísimas civilizaciones, ya no solo para la cosmovisión indígena, sino por ejemplo en el caso de la India, el reconocimiento de derechos al río Ganges y Yamuna en su momento estaba inspirado en la biodivinidad
del hinduismo son considerados entes sagrados estos ríos. Pero también los ríos han sido medio de transporte para el ser humano, fuente de alimentación. Y paradójicamente, al mismo tiempo, los ríos han sido de los espacios naturales más contaminados por el ser humano. Allí hemos depositado nuestra basura, allí hemos depositado nuestros desechos tóxicos, allí ha contaminado el petróleo con los vertederos de derrames de petróleo. Entonces, paradójicamente, esos espacios naturales que han estado más conectados con el ser humano han sido los más contaminados. Y quizás precisamente por eso han sido los primeros o los que han tenido más relevancia dentro del discurso de los derechos de la naturaleza. No extraña que justamente esos ecosistemas, insisto, tan importantes para el ser humano en desde diferentes aspectos, sean justamente los que ahora el ser humano está reivindicando como sujeto de derechos frente a esa contaminación histórica de la que han sido víctimas. Y tampoco extraña que haya ocurrido en Latinoamérica, donde las comunidades indígenas son muy fuertes y siguen muy apegadas al territorio. Pero esto choca con el paradigma occidental, que ve con cierto desprecio, ¿no?, conceptos como la Pachamama o todo esto de lo que nos estás hablando. ¿Crees que hay prejuicios sobre esta idea de darle derechos a la naturaleza aquí en Occidente? Sí, por supuesto que hay prejuicios. Y yo hice mi tesis doctoral en España, en la Universidad Carlos III de Madrid, y además de una ocasión escuchaba opiniones alrededor de esto como si fueran delirios místicos, ¿no? Uh-huh. Y no, realmente la Pachamama en el Ecuador es un ente muy real, que está presente en la toma de decisiones de los pueblos indígenas a diario, y por supuesto que hay cierto eurocentrismo en la forma en la que examinamos estos temas. Con esto no quiero decir, por supuesto, que sea la Pachamama lo que deba arribar a España, o sea, la Pachamama lo que deba arribar a Europa. Cada contexto específico tiene su propia tradición de pensamiento que puede derivar en los derechos de la naturaleza. Por supuesto que el pensamiento occidental tiene escuelas dentro de esa amplia corriente que denominamos pensamiento occidental, que pueden arribar hacia los derechos de la naturaleza. Inclusive el conocimiento científico, ecológico, puede arribar hacia la idea de los derechos de la naturaleza. En el caso ecuatoriano particularmente, pues la historia de resistencia de los pueblos indígenas lo que nos ayudó a caminar hacia el reconocimiento de estos derechos. Y yo creo que es importante examinar el derecho en su contexto, y en el caso particular de Ecuador, de Bolivia, la Pachamama existe, es parte de nuestro día a día, dialogamos con ella, los pueblos indígenas la han hecho presente dentro ya no solo del debate cultural, sino muy importante dentro del debate político y jurídico en el Ecuador. Bueno, creo que ha merecido mucho la pena que te hayas quedado despierto hasta tan altas horas de la noche, porque ha sido muy interesante escucharte. Digno, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad de Carlos III de Madrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esta república también se defiende gracias a ti, y gracias a ti la hemos hecho más fuerte y más grande hasta convertirla en un estudio de radio a pie de calle desde donde vemos la naturaleza en la ciudad. A pie de calle, con vistas a la calle, con cámaras y focos, con realización en directo, para que no solo se escuche, también se vea, para hacer tu propio videopodcast o tu podcast a secas. Escribe a publi@carnecruda.es y ven a grabar a la República Independiente de la Radio. Un estudio diferente para programas sugerentes. Pídenos presupuesto, que lo tenemos muy ajustadito. Un estudio que Dani Sousa ha pisado poco esta semana, porque ahora parece que está en otro sitio. A ver, ¿a qué otro río te has ido? Pues mira, ahora os llevo a otro río, pero que nos pilla mucho más cerquita. No es ninguno de esos de los que estudiamos de carrerilla en el instituto, lo del Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana. Basta xa de falar sempre dos mesmos putos ríos. A rebelión comeza por gabarse dos cativos e hai que... Pues eso, que como dice el grupo Poetarras en esta versión que le dedicaban al río Anjons, que es un pequeño río en Galicia, en mi tierra, basta ya siempre de hablar de los mismos ríos. La rebelión empieza por presumir de los pequeños. ¿Del Anjons me vas a hablar? No, pero sí de otro río también pequeño, el Tins, que desemboca en la ría de Murosenoia, en el concello de Outes, en la provincia de A Coruña. Y es que en este pequeño municipio gallego el río ha empezado a hablar, y no es una metáfora poética. Sus vecinos le han querido dar voz. Desde pequeño tuve siempre una cierta admiración por el río, por la naturaleza. Mira, yo cuando era más joven, a los 7 años ya empecé a pescar en el río. Y recorrí el río en toda su plenitud. Y yo
disfrutaba mucho del río. Él es Gerardo, un vecino de esos de toda la vida, de allí de Outes, ahora está jubilado y para él el Tins, el río de su pueblo, siempre fue especial y es testigo de cómo se ha ido deteriorando ese ecosistema. Los ribereños, las personas de las aldeas que vivían al lado del río, limpiaban el río de la maleza, lo cuidaban y entonces había criaderos para las truchas y había comida. Y era todo un hábitat, ¿no? Y eso desapareció. Pues se puede decir que los ríos están muertos. Yo no voy a las truchas ya. Le echo allí, en donde yo vivo ahora, allí tengo un río también pequeño, y le echo de comer las truchas porque dan pena. O sea que antes usábamos el río para pescar y alimentarnos y ahora somos nosotros los que lo tenemos que alimentar para ayudar a que sobreviva. Menuda paradoja. Pues algo así, sí, pero hace 2 años la situación empezó a cambiar, los vecinos quisieron reconectar con el territorio, con la naturaleza y después de muchos debates nació el proyecto Renatur Outes, de la mano de Joan Evans, que es el director de la Fundación Montescola y coordina la red de áreas conservadas por comunidades locales. Y en ese proceso de participación, hace ya más de 2 años ahora, 2 años y medio, una de las primeras jornadas, que había como unas 50 personas representando buena parte del tejido asociativo, hicimos un ejercicio de imaginarnos cómo sería el Tins en 30 años. Y ahí salieron muchísimas ideas. Y curiosamente, una de las ideas que salió era que el río Tins en 30 años tenía derechos. Entonces pensamos, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a esperar 30 años? ¿Por qué no lo vamos a hacer ya ahora? Y dieron un paso histórico. Y absolutamente histórico, porque convirtieron al Tins en el primer río con derechos jurídicos propios en España. El ayuntamiento aprobó una declaración institucional con el consenso de todos los partidos políticos y desde entonces este río gallego ya no es solo un recurso o un paisaje, sino un ser vivo. Ciudadanos y administraciones desde entonces tienen la obligación de garantizar esos derechos. El primero es el derecho a la vida, ¿no? A fluir. También se reconoce, digamos, la importancia de la cuenca, ¿no? De la que manan los distintos afluentes y manantiales que hacen posible, ¿no? El río Tins tiene el derecho a estar limpio, a no estar contaminado, tiene el derecho a que se respeten también sus bosques de ribera. El reconocimiento de derechos no implica todavía consecuencias penales directas para quien los viole. Pero sí sienta un precedente y amplía, ¿no?, el debate sobre los derechos de la naturaleza y además es una forma de anticiparse a los años y actuar en nombre de quienes no tienen voz, como los ríos, las rías, los bosques, la tierra. Y ya sabéis que dicen que Galicia es el país de los 1000 ríos, pero en Outes, que casi está en la desembocadura de la ría de Murosinoia, el tema del agua siempre ha sido muy importante porque a sus vecinos le va la vida en ello, literalmente. También hay que decir que la calidad de las aguas es un tema que en general mueve mucho las sensibilidades, no solo en Outes, pero en el resto de la comarca, porque como decíamos está justo en el tramo final, en la desembocadura de la ría, hay miles de familias que viven del marisqueo y hay un vínculo directo que la gente conoce perfectamente entre la calidad de las aguas que vienen por esos ríos, que acaban en la ría y por ejemplo, productos de calidad como son los berberechos, ¿no?, de Noia, muy conocidos por allá afuera. Y por suerte, la salud de este pequeño y frágil ecosistema fluvial y también marítimo ha mejorado desde que se aprobó la declaración hace 2 años. Estamos ya muy cerca de eliminar todo lo que son las invasoras arbóreas, distintos tipos de acacia, eucalipto, que se ha quitado ya todo en el tramo urbano del río, y ha sido un aliado fundamental la comunidad educativa. El colegio de Outes, que está justo al lado del río, digamos, se ha volcado por completo y ha hecho, digamos, del río pues todo un proyecto educativo y didáctico. Porque el colegio de Outes se implicó a fondo en la recuperación del río Tins. Hola, soy Noela, estoy estudiando en el CEI Plurilingüe de Outes y estoy en la clase sexto B. Ella fue una de las alumnas que participó. Lo primero que hicieron los chicos y chicas del cole fue hacer un análisis, un diagnóstico de cómo estaba aquello y de lo que hacía falta hacer. Y nos dimos cuenta de que tenía varias necesidades y de ahí salió la idea de hacer las diferentes comisiones. Yo estuve en la de recoger y tratar la basura y nos encontramos de todo. Y cuando digo de todo es que había tarjetas de móviles, tarjetas bancarias. Había incluso contenedores rotos. Vamos, ya está Noela. Está escandalizada de toda la basura que se encontró. Para ser honestos, hay que decir que Noela ya tenía experiencia. Cerca de mi casa, antes de mudarme, tenía al lado el Lagares y solíamos ir por el camino en bicicleta hasta
la playa de Samil y teníamos como unas pinzas para recoger basura y había días que 5 minutos después de salir de casa llevábamos 2 bolsas llenas. Bravo por Noela, todo hay que decirlo. Lo que sí os digo, Javier, Violeta, es que tanto Gerardo como Noela están de acuerdo en cómo les gustaría que fuese el río en el futuro. Pues me gustaría que fuera un río limpio, que no hubiera purines que fueran al río, porque matan también el plancton del río. Que hubiera truchas y que hubiera gente que pudiera disfrutar de todo eso, de que pudiera disfrutar de la libre del río. Pues eso. A mí me gustaría ver los ríos con gente que los cuida, los limpia y que los disfruta. A mí me gustaría ver los ríos con gente como Gerardo y como Noela, claro que sí. Dani Sousa, de nuevo, muchas gracias. A vosotros. Acabamos de conocer la situación actual del río Tins en Galicia, pero en España hubo un caso que también cambió las reglas, las leyes. El Mar Menor ha tenido voz en la COP, se la ha prestado Teresa, acaba de llegar de Egipto y es una de las promotoras de la iniciativa ciudadana que ha conseguido que esta laguna sea desde octubre el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia. En 2022, el Mar Menor se convirtió en el primer ecosistema con personalidad jurídica en Europa gracias a una iniciativa legislativa popular que después se transformó en ley. Otros espacios naturales como el río Loira en Francia o el mar de Frisia en los Países Bajos llevan años buscando un reconocimiento similar. Y sobre ello le vamos a preguntar a Susana Borràs. ¿Quién es? Que es coordinadora del Máster Universitario de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili e investiga sobre justicia climática, derechos humanos ambientales, migraciones climáticas y derechos de la naturaleza. Susana, crudos días. Buenos días, crudos días. Todos recordamos aquellas imágenes del Mar Menor lleno de peces muertos por falta de oxígeno, imágenes aterradoras. Desde entonces, ¿el cambio de la situación legal ha tenido algún efecto práctico? Bueno, yo creo que el principal efecto ha sido, ¿no?, la movilización popular, que ha sido ejemplar, ¿no?, como un proceso de resistencia, ¿no?, a la respuesta a la alerta científica y ecologista que ya venía dándose en más de 40 años, ¿no? Gracias a la aprobación de la Ley del Mar Menor, pues ahora pues hay gente que está defendiendo formalmente, jurídicamente y judicialmente al Mar Menor ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y seguramente el caso va a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, se ha abierto un espacio de oportunidad para decir que ya no se puede continuar así y que el Mar Menor merece un trato mucho mejor de lo que estamos hasta ahora dándole. ¿Y se está recibiendo ese mejor trato? Es un proceso muy complejo porque, como he dicho, venimos de un pasado de 40 años destructivo, de relación destructiva con el Mar Menor, con diferentes episodios de anoxia, pero el hecho de que haya habido, por una parte, la aprobación de la Ley 19/2022, más una sentencia del Tribunal Constitucional, la 142/2024, pues ha abierto, ¿no?, un espacio de legitimidad popular que es imparable y a pesar de que queda mucho por hacer, especialmente en términos de restauración del medio ecológico, creo que tenemos las bases, ¿no?, para exigir a la Administración una actuación firme para recuperar al Mar Menor. Anoxia, esa palabra que ha utilizado Susana, es la falta de oxígeno de la que estábamos hablando. Yo lo he tenido que mirar, no es que lo supiera. El caso del río Tins es distinto al que estamos contando del Mar Menor porque no es una iniciativa legislativa, sino del ayuntamiento. Jurídicamente, Susana, ¿qué papel pueden jugar las ordenanzas locales frente a la falta de legislación estatal? Bueno, yo siempre he pensado que detrás del reconocimiento de los derechos de la naturaleza no es tanto encontrar un fundamento jurídico o el mejor instrumento jurídico, sino encontrar el fundamento sociocultural, ¿no?, que dé apoyo a una mejor relación con la naturaleza y los elementos naturales con quienes coexistimos y de los cuales formamos parte, ¿no? Entonces, para mí no es tan relevante, ¿no?, el hecho de que sea una ordenanza, una ley. Evidentemente una ley a nivel nacional es muy importante, pero igualmente es importante una ordenanza que se pueda adoptar a nivel municipal, puesto que también supone el compromiso de una sociedad local, ¿no?, hacia el respeto y compromiso de protección y conservación de los elementos naturales
sociales con los cuales conviven. Aunque no esté claro todavía cómo hacerlo desde el ámbito jurídico, desde la sociedad, son cada vez más los colectivos que se organizan para seguir los pasos del río Tins y del Mar Menor, pero a mayor escala. Nuria Arias es miembro de la plataforma en defensa del río Ebre. Nuria, crudos días. Buenos días. Oye, ¿qué riesgos ecológicos ves más urgentes en las riberas del Ebro? Bueno, desde el delta del Ebro estamos presenciando su desaparición. Es decir, donde el año pasado habías puesto la toalla para tomar el sol, este año tienes que retroceder entre 3 y 6 o 7 metros según las zonas. O sea, la regresión es un problema importante. También la compactación del suelo. Es decir, el delta está 40 centímetros sobre el nivel del mar y el cambio climático. Bueno, hay toda una serie de dificultades que estamos viviendo en el tramo final del río. ¿Y qué enseñanza habéis sacado en la plataforma de otros casos, desde Cantabria a Cataluña, para impulsar ahora la personalidad jurídica del río? A ver, en cierto modo, la personalidad jurídica es algo que estamos explorando. Es decir, vemos que todavía no es el momento para el río Ebro, para toda la cuenca, pero sí lo estamos explorando. Como comentaba antes Susana, es muy importante que los movimientos sociales sean fuertes. Cuando un movimiento social tiene fuerza y tiene potencia es cuando podemos conseguir que el mundo político se una y ambos luchemos por respetar esta naturaleza que nos la estamos comiendo, porque el hecho principal por el cual el delta retrocede es porque de los 3 millones de toneladas de sedimentos que bajaban en el pasado, en la actualidad pues bajan 159.000, bueno, una cantidad irrisoria. Ese es un tema importante. Y también porque la gestión de los ríos se hace desde la demanda y los humanos no tenemos límite. Se va ampliando los regadíos. Tenemos casi 1 millón de regadíos en el río Ebro. La agricultura y la ganadería intensiva es un gran problema. Y también hay otro tema del cual no se habla mucho, pero también dentro del sector agrario y ganadero hay desigualdades. Es decir, hemos participado en la Plataforma en Defensa del Ebro en el Congreso Ibérico de Gestión y Organización del Agua, que ha tenido lugar en Salamanca la semana pasada. Y, por ejemplo, Leandro del Moral hablaba de la desigualdad en el sector agrario y ganadero y comentaba 80%, 20%, 20%, 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de los usuarios que estábamos hablando de este sector recibe el 20% del agua y un 20% del sector recibe el 80% del agua. Eso es un conflicto importante y que cooperativamente actúan en conjunto. Es decir, este conflicto no se visualiza y tenemos que hablar desde muchas partes de la sociedad. Y hablando precisamente de la sociedad, Nuria, la lucha en defensa del Ebro es un símbolo en el ecologismo de este país, igual que la lucha de otras comunidades que se movilizan. Pero, ¿crees tú que en España falta todavía esa conciencia ciudadana generalizada, ese apego al territorio que por lo menos hemos visto en América Latina? Bueno, yo creo que en España tenemos menos vínculo con la tierra. Es decir, la mayoría de la gente es más urbana y no tiene esta conciencia de que pertenecemos a la tierra. La ve más lejana, falta vínculo. En el caso de Cataluña, en este momento se han unido más de 30 asociaciones y trabajan en lo que se llama las cumbres sociales. Este hecho es fundamental porque en las cumbres sociales estamos participando más de 60 personas de diferentes lugares del territorio
y al mismo tiempo nos estamos informando y formando de las diferentes problemáticas y también nos da legitimidad, porque una cosa que nos pasa es que cuando nos invitan a participar en mesas del agua, por ejemplo, los movimientos sociales no están en paridad. Tienen un peso los que son usuarios demandantes del agua, en cambio, pues las diferentes tipos de asociaciones ambientalistas, bueno, de defensa del territorio, no están en paridad. Y este es un tema importante. Y a lo largo de la cuenca hay un movimiento, es pequeño todavía, pero, por ejemplo, vuelvo a referirme al Congreso Ibérico que ha tenido lugar en Salamanca. Bueno, es una gran alegría, porque ves personas de toda España y realmente pienso que la Fundación Nueva Cultura del Agua está haciendo una gran labor y se han creado relaciones entre nosotros. Veremos entre nosotras, veremos cómo se va generando y qué se va generando. Pues, Yo confío en lo que se llama esperanza activa. Bueno, pues vamos a confiar en esa esperanza activa y desde aquí te agradecemos y os agradecemos la labor que hacéis desde la plataforma en defensa del río Ebra. Muchísima suerte y muchas gracias. Gracias. June, ¿todavía prima el valor utilitario, el económico, frente al valor de la naturaleza por sí mismo? Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Y lo vemos todos los días, ¿no? Cómo las empresas saquean, sí, como de alguna manera no se ve el valor intrínseco de la naturaleza, sino se ve el valor que puede sacarse de ella, ¿no? Para concluir, ¿hasta qué punto la crisis ecológica es también una crisis de derechos humanos? Bueno, la crisis ecológica afecta totalmente la garantía de los derechos humanos, ¿no? Con lo cual, eso es una realidad. Lamentablemente, además, afecta muchísimo más a unas personas que a otras, ¿no? Las que ya parten de una situación de desigualdad, las comunidades más vulnerabilizadas, ¿no? Porque parten pues de historias de colonialismo, de extracción de recursos. Obviamente eso es una realidad, sí. Susana, hemos hablado poco en este programa de un actor importante aquí, que son las empresas que en todo este camino se han podido también rebelar, ¿no?, contra estas leyes. Si el reconocimiento de derechos a los espacios naturales avanza, ¿qué intereses económicos puede haber en juego? Los intereses económicos evidentemente se ven condicionados, ¿no?, por ese avance de este movimiento que ya es global, que es de reconocimiento de la personalidad jurídica y los derechos de la naturaleza, y que representan un proceso de resistencia, de contraposición a todo lo que ha sido la capitalización y expolio de la naturaleza, ¿no? Tenemos progresivamente avances, ¿no?, que están cuestionando, ¿no?, las bases capitalistas del expolio de la naturaleza, y progresivamente el derecho va avanzando a ese mayor control, ¿no?, de los intereses que están sobre la base de la dominación, ¿no?, por encima de ese valor intrínseco que comentábamos que impera sobre la naturaleza, ¿no? Es un proceso muy complejo porque evidentemente los intereses corporativos sobre la naturaleza y sobre muchos colectivos, muchas poblaciones indígenas, muchos grupos sociales son demasiado importantes, ¿no?, pero que es necesario contrarrestar, ¿no? Siempre recuerdo una amiga mía que es defensora de derechos humanos y dice que cuanto más en peligro están los derechos fundamentales, los humanos y los de la naturaleza, es más cuando tenemos que resistir y luchar por ellos. Sí, porque lo estáis contando muy bien. Los derechos de la naturaleza también son derechos humanos, aunque alguna gente no lo entienda. Creo que este programa lo pone bastante claro. Luis, en ese sentido, una pregunta que es tan filosófica como jurídica. ¿Somos dueños de la naturaleza o parte de ella?
Claramente, el derecho, tal y como se concibe desde el capitalismo, nos ha puesto como dueños de la naturaleza, pero es un derrotero que tenemos que cambiar, es imperioso que lo cambiemos, porque es justamente al revés de eso. Es justamente lo que sucede es que los ecosistemas contienen estados. No es que los estados contengan ecosistemas, sino al revés. Y eso es lo que estamos tratando de empujar en dirección hacia un derecho ecosistema, ¿no? Eso significa que las ciudades, los estados, las organizaciones humanas tienen que adaptarse a los ciclos de la naturaleza. Quería terminar simplemente citando una cosita que me parece muy reveladora para también cambiar la mentalidad, ¿no? Comenzabais el programa hablando del Manzanares o del Henares. Poca gente sabe que en Madrid había muchísimos más ríos. El arroyo Leganitos, por ejemplo, la calle Leganitos, el arroyo de la Fuente Castellana, en la Pasada Castellana, el arroyo Abroñigal, que hoy es parte de la M30, el puente de Ventas y el puente de Vallecas, lo que hacían era cruzar el Abroñigal. Todo ese caudal, todo ese patrimonio natural, ecológico, también histórico y cultural, perdido. Esos ríos están parcialmente soterrados y parcialmente drenados, ¿no? Y es símbolo de cómo no nos adaptamos a la naturaleza y cómo debemos cambiar fuertemente el chip en ese sentido. Recordemos que en Madrid se llama Majerit porque significaba manantial en árabe. Luis, Susana, June, muchísimas gracias por este programa que creo que es necesario. Muchísimas gracias a vosotros. Y mañana volvemos con otra lucha, efectivamente, con la del tema de la energía. Sí, analizaremos las últimas noticias del apagón y repensaremos críticamente nuestro sistema eléctrico. Sin olvidar que desde aquí siempre vamos a defender las energías renovables y más limpias. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Imprudente es el desastre, tapa su ruido el murmullo de quienes leen las señales. Hasta entonces. Salud y república. Y que la radio os acompañe.